Y casualmente vamos a tener para el día de hoy a una persona que es un experto en negocios deportivos e innovación. Él tuvo su especialidad de Magister en la Universidad Loughborough de Londres, Inglaterra, en donde nos va a tocar un tema que me parece a mí muy importante, ¿no? Es esta es una herramienta para que aquellos que no saben puedan conocer alguna metodología, algunas herramientas de cómo generar una estrategia comercial integral en las organizaciones deportivas, dando pues muestras de valor, o sea, elementos de valor en el campo de la innovación. Wow, parece una fórmula científica, pero tenemos al experto, ¿no? Buenos días, Mario Fernández. Bienvenido a Sport Machine Panamá Radio. Buenos días, señor Oscar. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de este tema que suena bastante complicado y como usted menciona una fórmula, pero al final es bastante simple y es más que nada una mentalidad orientada a innovación y orientada a hacer las cosas distintas. Bien, vamos a comenzar, como dicen por ahí, por el principio, ¿no? Pero yo quisiera ponerme en la posición del dirigente deportivo o de aquellas personas que buscan dentro de su organización del calendario, pues, de planificación estratégica anual, el tema del deporte para sacar el mayor provecho y de que esa estrategia comercial integral también tenga pues efectos redituables basados en innovación. Claro, totalmente. Lo veo por ahí como usted menciona. Usted poniéndose, por ejemplo, en los zapatos de esos dirigentes, de esos gerentes, de esos administradores, y que muchas veces por la falta de recursos, tanto financieros como recursos humanos en cuanto a personal, no tienen la oportunidad de pensar en una estrategia comercial que sea un poco más amplia. Es decir, muchas veces se enfocan en lo más tradicional, es decir, en las entradas del estadio, en los patrocinadores, en lo que conocemos como las fuentes tradicionales para generar ingresos a través del deporte. Pero muchas veces no se piensa o no se visualiza, no se planifica en torno a las cómo organizaciones deportivas altamente competitivas y de élite están generando valor e ingresos y recursos financieros a través del deporte. Es decir, aparte de tener el enfoque tradicional de deporte con las fuentes de ingresos que ya conocemos, también cómo se puede generar una estrategia basada en cuál es ese componente social que agrega el deporte, cuál es ese componente de innovación, de emprendimiento, nuevas tendencias como la creación de centros de innovación a partir de un club de fútbol o de un club de béisbol o de una federación, iniciativas como hackathons, iniciativas como desarrollemos innovación abierta con la comunidad para ver cómo podemos mejorar el deporte, son cosas que no se están haciendo, que no forman parte integral de la gestión deportiva, llámese de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, es algo que se está descuidando bastante. Mario, cuando usted me habla de innovación, la gente dice innovación. Ya yo estoy acostumbrado, como usted bien lo ha manifestado, a lo tradicional. Innovación, una palabra que luce bastante bonita, sin embargo, tiene un proceso de desarrollo para que esa innovación cale muy bien dentro de la organización para que dé frutos. ¿Qué ejemplo de innovación que usted ha tenido ya en su experiencia allá en Inglaterra pueden ser adaptadas a Panamá? Yo tengo un conocimiento bastante, y tengo que decirlo así, primario, pero lo que es innovación allá en Europa o en África, en cualquier continente de este mundo,
en Panamá no es aplicado, pues, y tiene que panameñizarlo y una serie de cosas para que nos dé esos ejemplos, porque se habla de innovación, pero oye, ¿cómo se come esa innovación? Sí, bueno, primero que nada, o sea, innovación es hacer las cosas distintas, entendiendo el panorama local. No es necesario inventar la rueda para generar innovación. Lo más importante es entender cuál es la necesidad que existe en la comunidad, entender cuál es esa experiencia que tienen, en este caso, ya sean los clientes que yo tengo en mi organización, mis usuarios, mis atletas, qué están viviendo ellos. Y a partir de entender el problema se puede ir generando innovación. Eh, y al final no debería ser tan complejo. Es un proceso de empatía. Cuando generamos empatía y nos desprendemos de cuál es mi rol, solamente como, ok, yo soy el gerente, soy el administrador, soy el director de esto, y me pongo, como usted dice, en los zapatos del atleta, en los zapatos del padre de familia, en los zapatos del entorno a la cual yo sirvo, puedo ir generando estas nuevas iniciativas. Algunos ejemplos claros son, o sea, yo, por ejemplo, apoyé programas como en una fundación en la cual apoyé allá en Londres, en donde ellos les brindaban, por ejemplo, una segunda oportunidad deportiva a futbolistas que no habían podido conseguir contratos profesionales y los capacitaban por un periodo de, llámese, vamos a entrenar por 3 meses, te vamos a dar las herramientas tanto técnicas como motivacionales y vamos a hacer todo lo posible porque tengas una prueba y intentes conseguir tu contrato profesional. Entonces, entender ese proceso, entender que, por ejemplo, en ese caso, las estadísticas decían que gran parte de los atletas estaban, en este caso futbolistas, no estaban logrando convertirse en profesionales. Entonces, basado en entender esa data, diseñar algo para ellos, es al final un proceso innovador porque era algo que no se le estaba prestando atención. Y es algo en la cual esa organización desarrolló un programa para apoyar a esta población, a este grupo que no estaba logrando esas oportunidades. Y eso solo es un ejemplo bastante simple de cómo generar innovación, que al final es entender qué está pasando. Y ese que está pasando muchas veces tampoco se está midiendo. Entonces, por eso es más complicado ir generando esos proyectos, que al final muchas veces tienen un enfoque social. Por eso le mencionaba como esa estrategia comercial tiene que ser aún más abierta, aún más como pensar fuera de la caja, como más allá de las entradas al estadio, más allá de vender las camisetas, más allá de los patrocinadores, tiene que ser una estrategia integral que aporte valor a la sociedad, que aporte innovación también. Muchas veces estas innovaciones también en las organizaciones se ven como la creación de centros de innovaciones en donde se le da un reto a la comunidad y la comunidad nos ayuda a innovar cómo nuestra organización puede llegar más lejos, cómo podemos tener más fans, cómo podemos dar a conocer lo que hacemos con como quien dice, dos mentes piensan mejor que una y cuando tenemos diferentes perspectivas, la comunidad, los atletas, los administradores, los padres de familia, al final, si se genera una cultura de diálogo también es muy importante, no una cultura hacia resaltando lo negativo, sino una cultura orientada a cómo podemos salir todos adelante. Al final esos proyectos de innovación pueden ir saliendo en conjunto. Mira, yo estoy convencido de que cualquier deporte, el más popular que sea, no tiene semillero, está destinado a morir. Entonces, apuntado a un universo como ese de mantener el interés por alguna disciplina deportiva, hay organizaciones, como el ejemplo que tú das, que solamente se dedican al alto rendimiento. Pero también aquí en Panamá hay muchos deportes que no tienen ese nivel de alto rendimiento, o sea, per se no generan un ingreso tal en donde puedan mantenerse sostenidamente en el tiempo. En la innovación, que puedo tomar como un ejemplo que tú me dices a mí, una liga provincial de las que sea, pueda darle una enseñanza de esa disciplina a una población determinada con el elemento de valor que puede ser medio de comunicación, puede ser charlas, pueden ser, no sé, visitas de alguna estrella,
Pero todo eso tiene un costo en lo que se llama en Estados Unidos el lobby, el lobby. Entonces, el lobby es una especialidad, oye, tan rica, porque si tú no tienes ese lobby, yo encuentro un dirigente que es, oye, peor que una patada de mula, pero no tiene ese manejo y se necesita tener ese intermediador para que le facilite el trabajo al dirigente, que es el dirigente, pero no es el director del equipo, no es el que entrena a los equipos ni los atletas, no es la persona que tiene la nutrición, no es la persona que genera el mercadeo, solamente es el dirigente. Y a veces ese papel de dirigente piensan que es un omnipotente, ¿no? Un todopoderoso. Esa realidad que tenemos aquí en Panamá, Mario, ¿cómo tú la puedes diagnosticar para ir paso a paso? Y bueno, al final, una organización deportiva, ya sea con fines o sin fines de lucro, o sea, al final el deporte tiene cualidades que no tiene ninguna otra industria por muchas veces depender de los resultados eh, en cuanto al rendimiento deportivo. Sin embargo, no se escapa de la realidad de que es una organización y como una organización muchas veces empresarial, debe tener los principios básicos que tiene una empresa, llámese buena comunicación, liderazgo, empatía, trabajo en equipo, y son cosas que muchas veces no vemos, sin embargo son principios básicos, no porque sea una organización deportiva, deja de ser una organización o una empresa, mejor dicho. Oye, pero Entonces, Mario, ahí voy a abonar lo que dice para que siga desarrollando, para, en pocas palabras, que se aplique los principios o características de la administración en general, que es la organización, la planificación, la dirección y los controles. Son 4 pasos, son 4 elementos que el que se mete en esto, cualquiera de las líderes que sea, debe conocer. correctamente, totalmente de acuerdo. Y agregarle a eso todo ese componente que he mencionado ya de empatía, de comunicación, porque al final el deporte tiene características únicas de cualquier otro ámbito. Entonces, sin duda alguna, estos líderes, estos directores tienen que tener estas aptitudes desarrolladas que los lleven a poder ser estos gestores de cambio y entendiendo sobre todo la realidad deportiva de este país. Entonces es una combinación. Al final, si muchas veces exigimos como nuestros políticos, nuestros diputados tienen que tener estos valores, en el plano deportivo también debería ser muy exigente porque al final es como tener doctores no preparados para realizar cirugías. Entonces, bueno, Son cosas que tenemos que la misma, se puede decir, y lo tengo que decir, los pensadores crearon para facilitar la vida de los demás, pero a raíz del desconocimiento no lo hacen. Te pongo un ejemplo, el sistema de cooperativas en el mundo es un sistema que saca al campesino y al profesional de esa ceguera en donde pueden planificar su vida de la mejor manera. Son entidades de poder que tienen sistemas de gobernanza y dentro de los sistemas de gobernanza, y lo debo decir de esa manera porque muchos critican esa frase porque otras personas lo dicen, pero es que la gobernanza son sistemas de gobierno interno en cualquier organización, en cualquier empresa, federación, gobierno, lo que sea. El punto aquí es que existen comisiones y en el sistema cooperativista existe una comisión, para decir un ejemplo, de cultura y deporte. Entonces, ese comité existe, pero en las organizaciones de cooperativa se entretienen en otras cosas, pero no ven esa comisión. Y esa comisión está ahí por algo y fue creada por algo porque así la juventud no come números, no ve un poco de gente adulta de la quinta, sexta edad en esas cooperativas, no me estoy de viejo,
Sin embargo, es un movimiento millonario, un movimiento de mucha, robustecido mundialmente, pero no le interesa, no le interesa. Sin embargo, existe una comisión que me parece a mí pueda llamar a la juventud, que es cultura y deportes. A eso es un ejemplo claro de innovación en una organización que necesita nutrirse de nuevos elementos. Te pregunto yo, Mario. Sí, al final todos esos entornos son como esos puentes que deberían fortalecer aún más el deporte, todas esas comisiones, todas esas organizaciones, todos esos capítulos, y al final tener un liderazgo sobre todo, que estemos bien representados, que tengan personas idóneas para impulsar aún el deporte y como les mencionaba, al final tener esa estrategia amplia. Por ejemplo, si nos ponemos en ese caso, si yo soy el dueño de mi empresa, soy el gerente o soy el administrador, yo quiero que esta empresa crezca, quiero que se desarrolle y que seamos competitivos y que nos vean en otras partes del mundo. No quiero estar manejando una empresa como se hacía 30 o 40 años antes. Quiero manejar una empresa como se hace hacia el futuro, con las nuevas tendencias, que se meta todo el tema digital, que se meta todo el tema social, de emprendimiento, de innovación, trabajar en conjunto con la comunidad. Ya esos procesos en donde alguien decía, como usted mencionaba, es por aquí y todo el mundo se iba por ahí, eso ya no es lo que se hace actualmente. Se hace un trabajo en conjunto, en colaboración, equipos multidisciplinarios, en donde se agregue valor y al final es la única forma en la cual vamos a salir de como esta falta de profesionalismo y falta de competitividad que existe, eh, en el cual, como le mencionaba, se están haciendo las cosas muy arcaicamente y con modelos demasiado tradicionales que no permiten al deporte crecer y desarrollarse. Y es como tener no sé, un avión sin motor y sin alas, pues los tenemos ahí en stand-by. Se va a eh, estrellar. tiene, sí, totalmente. O sea, todas las características del deporte tiene el potencial para unir a la población, para generar paz, para erradicar delincuencia, y lo hemos visto en otros países, en otros lugares del mundo, y son cosas que no se están aprovechando porque la mentalidad es eh, muy no tiene una mentalidad 360 o una vista dron del deporte como una estrategia muy amplia. Al final, como le mencionaba, la estrategia está siendo muy a corto plazo y se tiene que visualizar a largo plazo, pero con pequeños pasos que se pueden ir concretando poco a poco. Bueno, sí, usted me está hablando. Entonces, estamos actualmente en una dirigencia deportiva con pensamiento cuadrado, un pensamiento tradicionalista trazado hace 30 años, porque Panamá en Centroamérica, oye, nadie le quita entre el cuarto y quinto lugar. ¿Ya? Entre el cuarto y quinto, no estoy diciendo que están peleando en los primeros lugares, en Centroamérica, mire usted. Entonces, me llama la atención. Entonces te pregunto, ¿Panamá está muy atrasado? Entonces, ¿debe hacer un giro de 180 grados urgente? Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer. Según según mi lectura de todo esto, sí estamos atrasados, pero lo preocupante no es lo atrasado, sino lo preocupante es la carencia por hacer un cambio al respecto de la situación en la que nos encontramos. El interés. Eh, ¿Hay sí, desinterés? o sea, no hay ese impulso, no solo como en el tema de gobierno, sino en el tema de las organizaciones deportivas, federaciones, clubes. Siento que no hay esas iniciativas que estén generando realmente valor. Se está haciendo lo mismo que se ha venido haciendo desde los últimos años. Creo que falta más unión, falta más visión y falta más liderazgo en ese aspecto para poder cambiar el rumbo. Creo que el rumbo del barco ya está trazado desde hace mucho tiempo y no hay un cambio, pero no solo no es como solo echarle la culpa a los gobernantes, sino creo que los directivos que están escuchando esto, gerentes, marcas deportivas, medios de comunicación, al final deben trabajar en conjunto con un plan
fuera de la caja, un plan más innovador, con un enfoque del deporte como herramienta social, como herramienta de innovación, como herramienta de cambio, con el enfoque para generar sostenibilidad, desarrollo comercial y al final que se mejore como país la competitividad. Si no somos competitivos, esto de que tenemos que ser buenos internamente, eso ya es como de los tiempos de antes. Tenemos que ser competitivos regional y mundialmente para que nos visualicen, para encontrar oportunidades, para encontrar empresas que apoyen el deporte en toda la estructura de Panamá. Es decir, generar competitividad para posicionarnos no solo regionalmente, sino en el mundo. Y ese es un trabajo arduo y como le mencionaba, el timón todavía no ha dado el giro para ir hacia ese camino. ¿Tú consideras que un ministerio de deporte, que es lo que se está fraguando últimamente aquí? Yo escucho al presidente de la República decir a cada rato, Ministerio de Deporte, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, ministerios y ministerios, pero yo he estado como visitante, pues, en Palacio, y yo veo que ese óvalo del Consejo de Gabinete, oye, tienen que cambiar de los muebles porque cada vez son más ministerios. Entonces, pero eso es un tema prácticamente de planificación burocrática, pero la acción tiene que dar resultados, me parece a mí. No sé si tú consideras que un ministerio de deportes le puede dar ese giro que se pretende tener a sabiendas, escucha, a sabiendas de que el actual director de Pandeportes no va a terminar el periodo. Sí, bueno, al final le pueden poner el nombre que gusten, puede llamarse ministerio, al final son procesos políticos y burocráticos. Lógicamente, un ministerio tiene un peso aún más importante en la mesa del diálogo. Eh, Sin embargo, si no se tiene la estructura, si no se tiene el personal idóneo, si no se tiene los programas, si no se entiende cuál es la problemática, si no se le está si no se está arreglando la casa, o sea, la parte operativa, el día a día, y se está pensando estratégicamente a largo plazo, creo que es como tener las dos manos una mano en esto, en solucionar el día a día, la parte operativa, y otra mano en cómo vamos a cambiar el futuro de las próximas generaciones en que encuentren oportunidades tanto deportivas como académicas y que el deporte sea una oportunidad de cambio. Al final, creo que lo veo más como un proceso burocrático. Yo creo que el verdadero cambio empieza cuando todos los actores de este pequeño ecosistema definen en realidad cuál es la situación actual y hacia dónde quieren llevar el deporte. Basado en la experiencia también, debería ser una mezcla entre la experiencia, la juventud, el conocimiento adquirido por atletas, los casos de éxito, y ver el deporte también como algo, una herramienta poderosa que puede cambiar, y no solo el deporte como, ok, conseguimos una medalla o no por eso ese tipo de resultados. Entonces lo veo como algo más amplio, más allá de que el gobierno pueda crear un ministerio o no. Fantástico, fantástico. El deporte es básicamente una industria millonaria, eso es multimillonaria, es reconocido mundialmente y que es un bastión que saca al ser humano del ocio, de la miasma, de la pereza mental, de todo otro equipo y básicamente lo más importante, genera autoestima. El deporte genera autoestima y valor en sí mismo, o sea, trabajo en equipo, individual, lo que sea, pero siempre genera ese rol.